Para eso, el cerebro está diseñado para poder hacer que nosotros los humanos podamos hacer varios movimientos. Voy a darles los dos capítulos mezclados para entender, porque los dos capítulos son medios necesarios, pero más o menos para que me entiendan y cómo les voy a evaluar en el examen. Entonces, primero tengo que, mi cerebro tiene que decidir qué voy a mover. Pero antes de tomar la decisión, un grupo de neuronas bosquejan ese movimiento, me dicen, esto es lo que vas a mover. Y eso se llama el área premotora. ¿Ya? Entonces, premotor es bosquejar, idear el movimiento. Esta área premotora está en la corteza y está junto al área motora principal. ¿Ya? Y el área premotora también se conecta con los ganglios basales que ayudan en el movimiento, porque esta bosqueja lo que me va a mover. Entonces el área premotora envía estímulos hacia el área motora. El área motora, que está en el área de Broca, mejor dicho, está por delante de la cesura de Rolando, el área motora, en toda la corteza motora, tenemos el homúnculo motor, la cara, la manito, los brazos, las piernas, el dedo, el pulgar, el rabo, todo. ¿Ya? Tenemos todo, el área motora. El área motora dice muy bien, voy a mover el brazo, porque recuerden que yo tengo tres tipos de movimiento. Movimiento simple, movimiento complejo y movimiento coordinado. ¿Ya? Tengo tres tipos de movimiento: simple, complejo y coordinado. ¿Ya? Entonces, entre más complejo, entre más músculos intervienen, obviamente van a intervenir más sinapsis. ¿Ya? El área motora, dependiendo del tipo de estímulo, vamos a hablar de un complejo, elevar una extremidad, o un semicomplejo, que es caminar. ¿Ya? Porque los estímulos más complejos son los estímulos manuales. Por ejemplo, tocar un instrumento. Con el uno pongo las notas y con el otro rasgueo. Son dos movimientos diferentes que nacen del mismo dermatoma. ¿Sí me entienden? Entonces, la corteza premotora, la corteza motora envía señales a la corteza motora. Parte de la premotora manda los ganglios. Pero vamos a ver de la motora. En la motora, las neuronas dicen muy bien, vamos a mover el brazo. ¿Qué tiene que hacer la corteza motora? Enviar impulsos a través de axones rápidos, alfa 1A. Axones rápidos hacia el área en donde se van a asociar los movimientos. ¿A qué se refiere asociación? Quiere decir, si ese movimiento va a generar algún cambio de actitud en mi cuerpo, en mi estado corporal. ¿A qué me refiero? Estoy sentado o estoy acostado y me voy a parar. Tengo que vencer una fuerza que es la gravitatoria. Si yo me paro de golpe y no hago asociación, me podría caer. ¿A qué se refiere la asociación? Parte del impulso eléctrico que genera moverme tiene que pasar por un grupo de neuronas que me dicen cómo debo hacer el movimiento y a qué partes debo hacerlo. Entonces, ¿cuál es el área axonal del cerebro? Se llama cuerpo calloso. Por ahí pasan todos los axones motores y bajan hacia los ganglios de la base del cerebro. ¿Cuáles son los ganglios basales? Sebastián. Vive. Mañana. Aquí.
Krusty el payaso. Uy, qué chico, no, marica, te pasaste. Después de hacer bullying. Dice la suerte, dijo. Como dice tú. Bien. Entonces estábamos en los axones. Estos tienen que dirigir si es un movimiento complejo. Por ejemplo, voy a caminar. Entonces tengo que generar impulsos que muevan los brazos, el uno hacia adelante, excitatorio, el otro inhibitorio hacia atrás, una pierna fija, inhibitorio, y uno estímulo excitatorio de la pierna que muevo hacia adelante. Entonces, viene el impulso que ha deseado mi cerebro generar. Tiene que fraccionarse. Cuerpo geniculado, putamen y tálamo óptico. Los tres, eso se llama ganglio basal. Eso está en el área de asociación. Eso, exacto. Los ganglios basales asocian y vuelven a idear el movimiento, es decir, lo planifican, lo coordinan. ¿Ya? Para eso los ganglios basales no necesitan recibir información del cuerpo, de cómo estamos posicionados. ¿Sí me entienden? ¿Quién les envía esa información? Les envían información dos áreas. La una se llama cerebelo y la otra se llama vestíbulo auditivo. ¿Sí está claro? Les había explicado en audición que hay un cilio que está estático que se llama quinocilio. El décimo cilio siempre está fijo, ¿se acuerdan? Entonces, este cilio que está fijo, cuando yo hago un cambio brusco de posición, se mueve y me da información de cómo estoy frente a la gravedad. ¿Sí está claro? Porque acuérdense que los otros cilios, los estereocilios, siguen captando el sonido, pero este está fijo. Es el que se asocia al equilibrio y a través del nervio vestibular me da información al ganglio basal. Y el cerebelo, que tiene el vermis cerebeloso, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, coordina y organiza. O sea, me dice, vamos a mover de tal manera el movimiento. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Entonces, todas las vías motoras que van a bajar hacia las extremidades tienen que pasar por el cerebelo. Todas. Por eso en el libro, en el capítulo 57 o 58, ustedes ven el cerebelo y pasan por ahí. Todas las vías motoras pasan por el cerebelo. Coordinan y asocian. Y el cerebelo además hace una cosa impresionante. Si por ejemplo voy a hacer movimientos descoordinados del lado izquierdo y el derecho, quien nos ayuda a coordinar es el cerebelo. Es decir, para tocar un instrumento o el piano, mientras en uno hago los acordes y en el otro hago la melodía, quien me ayuda a coordinar es el cerebelo. Pues básicamente el cerebelo hace coordinación y posición. ¿Qué digo? Coordinación y asociación. Coordinación, posición y asociación. ¿Ya? ¿Ya acabó? ¿Ya? Entonces, los ganglios basales obteniendo información. El quinocilio pertenece al cerebelo, El quinocilio pertenece al vestíbulo. pero hace lo mismo. No, posición. El vestíbulo te da posición. El cerebelo te da asociación. Digo, Coordinación. Entonces, pasan las vías por el cerebelo, paso al tronco,
Y en el tronco ustedes aprendieron otro semestre el núcleo rojo, el núcleo negro, en las huevadas. No sirve para nada. Todas esas fibras que pasan por esos núcleos tienen que llegar al área motora de la médula. El área motora medular. Si los movimientos se van a fraccionar, tengo que llegar, por ejemplo, si voy a mover el brazo, todo el brazo irá al plexo cervical, al plexo braquial. Si irá a las extremidades, tendrá que bajar al plexo lumbar. Es decir, quien coordina el movimiento envía estructuradamente los impulsos a través de axones hacia las neuronas de la médula motoras. ¿Sí está claro? La médula que recibe esos axones simplemente hace una sinapsis para llevar el impulso hacia el efector, que es el músculo. Pero en el músculo, para que se produzca el efecto, hay una sinapsis final que ustedes ya estudiaron, que es la unión mioneural. Entonces tiene que el impulso liberar acetilcolina despolarizar la hebra muscular, liberarse calcio y el músculo contraerse y genera el proceso de fuerza y movimiento. ¿Sí está claro? Pero lo importante es que se decusan, ¿no? Claro, hay vías que se decusan, hay vías que no, pero en el área motora todas las vías se decusan. Porque ¿cuáles son los 4 tractos que tienen la movilidad o que ayudan en el movimiento? Rubro talámico, córtico espinotalámico, espinotalámico y piramidal. Que el uno es un locus níger, que el núcleo rojo y huevadas chéveres. El no Patricio es papá. Pero en fisiología, ¿qué es lo importante? Que ustedes puedan identificar en un paciente un trastorno. Les pongo ejemplos. El Parkinson, ¿dónde estará la lesión? Obvio es motor, pero ¿en qué nivel? ¿Será el músculo? No, ¿Es es la el- unión neuromuscular? No. ¿Es el axón que lleva el músculo? ¿Es la médula? No. ¿Dónde tiene que ser la lesión? En la corteza. ¿Qué ocurre en el Parkinson? Exceso de movimiento. ¿Quiénes están alteradas? Las premotoras, las motoras, las de asociación, las de coordinación o las de posición. Coordinación y posición. Las de coordinación y las motoras, las de producción. El del Parkinson no se va a caer. No. El Parkinson camina. Entonces el de Parkinson camina así. Es por coordinación. Por eso. ¿Sí me cachan? Pues, ¿por qué el tándem parkinsoniano, que es la marcha así? Se produce, coordina, claro que coordina, no se va de oreja el paciente con Parkinson. El problema es en la producción del estímulo motor. ¿Qué pasa en la sífilis? Porque cuando los pacientes... Tranquilidad, ya va. ¿La qué? ¿La qué? La La sífilis. neurosífilis. Sí está claro. Les pongo entonces en el examen, en la vida diaria de la medicina, a ustedes van a llegar pacientes con trastornos motores. Y su misión es identificar a qué nivel está el trastorno, dónde está la lesión, corteza, subcorteza, médula, tronco, médula, unión mioneural, músculo. Les pongo un ejemplo. Como les puse el caso del progreso del anterior año. Un paciente al ingerir una dieta, pero tiene un proceso diarreico por Campylobacter. El Campylobacter produce anticuerpos, anticélulas de Schwann para los axones motores. ¿Qué espera encontrar en el paciente? A, B, C, D, E. La respuesta lógica. Me he infectado por una bacteria que produce anticuerpos, anticélulas de Schwann.
Entonces me va a afectar a los nervios motores mielinizados, a los nervios mielinizados. ¿Qué nervios eran mielinizados? Los motores y los sensitivos. Entonces, ¿qué espero encontrar en mi paciente? Muy bien, debilidad muscular, correcto. ¿Qué pasará con la sensibilidad? Disminución de la sensibilidad. ¿Qué pasará con el reflejo? Eso va a decir a disminución del arco reflejo. Inhibición del arco reflejo. ¿Sí o no? La infección genera anticuerpos de una o de manera progresiva. Progresiva. Entonces, la respuesta será disminución de la sensibilidad y la motricidad de manera progresiva. Eso se llama Guillain-Barré. ¿Sí está claro? Un ejemplo. Les pongo otro ejemplo. Un ejemplo de un paciente del viernes. Viene un chico de 20 años, de golpe no puede mover. Cara, brazo y manos izquierda tiene parálisis absoluta. Con arreflexia, sin reflejos, y con pérdida de la sensibilidad absoluta del hemicuerpo izquierdo. Tiene hemiplegia izquierda con anestesia izquierda con arreflexia izquierda. Pregunta. Y le hago caminar al paciente y el rato que se trata de parar, la pierna se le vence, no puede pararse. Y cuando le intento parar en una pierna, el cuerpo se le vence para el lado izquierdo. Conclusión. Si yo les pregunto en el examen, y les pongo el caso del señor León, ¿dónde está la lesión? Y les pongo corteza, médula, axón periférico, músculo. ¿Dónde estaría la alteración de este paciente? Tiene que ser corteza. Ahora sí pregunta, premotor, motor, axonal o asociación. De asociación. Solo hay dos opciones. El axón principal, correcto, o el área motora. ¿Por qué? Si es que no hay comunicación con el axón, con la asociación, ¿va a llegar a la médula? No. ¿Hay estímulo motor? No. Si es que no se produce estímulo motor, tampoco. ¿Cómo explico la pérdida de la sensibilidad? Si es que fuera solo motor, no debería perder la sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que la lesión está a nivel del axón. Pero también no podría ser daño medular. Pero en cambio, ¿cómo explicas la hiporreflejo? Pero el daño medular deberías tener un nivel. ¿A qué nivel de esperarías? El paciente tiene fascio brachioclural. ¿Cómo la cara se paraliza si no está inervada por nivel medular? La cara, recuerden que no tiene nivel medular. Es tronco y corteza. Por eso es que es medular. ¿Y qué tiene el paciente? Y entonces, ¿qué esperaría yo al hacerle alguna tomografía al paciente? Encontrarle una lesión en el cuerpo calloso o en la corteza motora, es decir, parietal derecha, o en el cuerpo calloso derecho. El paciente tiene VIH y le encontramos un absceso por toxoplasma en el cuerpo calloso del lado derecho. ¿Es reversible? Sí. Le matas al parásito y se chupa. ¿Sí está claro? Entonces, ya, el mismo paciente en su evolución tiene un absceso, el paciente tiene un absceso aquí de toxoplasma. Le doy sulfazipina y metamina y el paciente empieza a reducir el absceso. Cada vez se hace más pequeño, más pequeño. ¿Qué creen que va a pasar en la evolución de este paciente? Va a ir recuperando motricidad, pero ¿qué le va a ser difícil? La coordinación, correcto. Y este paciente, bueno, la mayoría de pacientes que nos regresan y les hacemos el chequeo a las 15 semanas, ya mueven, pero hacen esta marcha.
¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué no pueden? Coordinar, pero pueden ya generar motricidad. Ya, porque algo de conexiones se están generando, pero la coordinación y la posición se les hace difícil. De hecho, tienden a caer si se llama tándem irregular. Lo mismo pasa en la neurosífilis. Entonces, en la neurosífilis el paciente hace tándem recto. ¿Por qué? Porque la neurosífilis afecta a las neuronas motoras del cerebelo y del tálamo. ¿Cómo asocia y coordina? No puede. ¿Sí me entienden? ¿Sí está claro? O sea, tiene que volver a aprender a caminar. Más o menos, pero sí coordinar. ¿De qué se refiere la asociación? Asociación, por ejemplo, de tocar el piano. La una mano hace todo diferente a la otra, pero suena una armonía chévere. Eso es asociar. O sea, que no asocia las dos partes del cuerpo. O sea, la parte Cuando tú no asocias, es cuando empiezas a aprender el piano. Te dicen, estás los dos y la otra una melodía y estás y Que para utilizar uno tiene que concentrarse sin mover la chapa. claro, eso es asociar, porque asocias el movimiento del uno hacia un lado y hacia el otro lado. Lo separas del movimiento. Oiga, profe, ¿y qué Pues no sabes dónde colocar las manos, vean? eso es el vestibulo. La coordinación, pues ya. O sea, ¿qué te digo? El proceso de evolución, infantil que ya verán en neurología pediátrica, que en el séptimo semestre. En neurología pediátrica les enseñan cómo las neuronas motoras tienen atrofia al nacimiento. Y, me olvidaba decirles, en el área premotora hay un grupo de neuronas que se llaman neuronas en espejo, que son las neuronas que imitan los movimientos que nosotros vemos. Ahora, Sí voy a subirlo. No, tranquilo, no te preocupes. Cristian. Cristian. Yo puse E, B, C, D, E. O sea, me jalé una, solo una. Ducatis, here, watch here, look here, Ducatis. Les voy a poner un ejemplo. Tuve un paciente, un caso el miércoles, en un consultorio privado. Llega una paciente que durante 2 semanas no puede hacer esto. Ustedes me van a decir dónde está la lesión. Entonces le digo a la señora, llega porque dice que tiene mucha debilidad muscular, y le digo a la señora que se ponga de pie, sentada al frente y hace esto. Y se logra parar. ¿Vean? Y le digo, eleve el brazo, eleve los brazos. Y la paciente no puede elevar los brazos, tiene que hacer esto. Y se cae. ¿Ya? Pero cuando ya la señora se logra incorporar, ¿puede caminar? Normal. Normal. La unión. En la unión no Ya. ¿Puede caminar? Se acuesta y le digo que se siente y tiene que agarrarse de donde pueda para poderse parar. Y una vez que está sentada en la camilla y le digo que se pare para pesarle otra vez. Pero sí puede caminar bien. Y una vez que se para, va a la pesa. Aquí no. Es de la unión neuromuscular. Entonces, clarísimo, la paciente me demuestra una cosa. ¿Dónde está el problema de esta paciente? Unión neuromuscular. Porque ella camina. ¿Sí? Le digo, coordine, señora.
Movimientos de coordinación. ¿Cuáles son los movimientos de coordinación? Caminar. La coordinación más cagada es esta. Este es el movimiento más cagado de coordinación. Se llama el 4. No ponerse en 4, sino en el 4. ¿Por qué es el movimiento más coordinativo? ¿Por qué? Tengo que hacer fuerza en la pierna que va a caer todo el peso. Tengo que hacer equilibrio de los brazos extendidos y tiene que mi esquinocilio mantenerse estático frente a la pérdida de mi punto de gravedad. ¿Sí me cachan? Entonces, si es que estoy medio chumadito y está inhibido mi cerebelo de oreja, si estoy tomando cualquier fármaco que me inhibe, sí está claro. Entonces, y el otro movimiento de coordinación compleja es punta a punta sin ver abajo, en línea recta, punta a punta sin ver abajo, línea recta, punta a punta. Es el otro con el movimiento de coordinación complejo. Entonces, los pacientes con alteración sifilítica y que causa lesión del vérmix, la sífilis, les piden que coordinen. A lo que hacen esto, se caen. O cuando quieren hacer el 4, se agarran. Sí me cachan, ¿verdad? Ahora, pero la señora es diferente. Ella no puede hacer, porque yo les digo, párense sin